¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio Nada Medias, donde como cada semana les traigo el análisis político de algunos de los sucesos relevantes que se dan a lo largo de la semana en la política nacional. No dejen de seguirme en todas mis redes sociales, así como leer todos los lunes mi columna que se publica en el portal Punto de Ideas. También los invito a seguir esta página de noticias que la encuentran en Facebook con ese nombre, Punto de Ideas, y en la web. Esta semana hablo sobre el movimiento feminista y los muros ideológicos que necesitan derrumbar para ver avanzar el movimiento y lograr sus objetivos. Quédense porque esto es Nada Medias. Como ustedes saben, este lunes se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, día significativo para todos los movimientos feministas alrededor del mundo, pero sobre todo en nuestro país, que en los últimos años ha tenido un gran impacto. Es un día en el que las mujeres protestan, y con justa razón, por igualdad, seguridad y respeto en diferentes ámbitos como lo son los derechos humanos, laborales, jurídicos, políticos, etc. Las mujeres tienen una gran desventaja en nuestro país, pero sobre todo protestan por seguridad. Este día, el 8 de marzo, es una válvula de escape para el enfado acumulado que ha sostenido el género femenino en nuestro país, específicamente por la violencia generalizada en contra de ellas. Y no es nada extraño siendo el principal país en toda América Latina con el mayor índice de feminicidios. Asimismo, protestan por la exigencia de diversos derechos que pretenden alcanzar, como el derecho a la interrupción legal del embarazo, el cual es uno de sus principales motores y que con justa razón exigen, ya que igualmente en México muchas mujeres han sido juzgadas y llevadas a prisión por el simple hecho de decidir sobre su propio cuerpo. Es una opinión o es un tema muy dividido que, dependiendo de a quién se le pregunte, se está o no de acuerdo. Sin embargo, la realidad y lo que se necesita es respetar la decisión y la voluntad de cada uno de los seres humanos. Entonces, en ese tema a México le falta mucho por avanzar, y que los estados de la República pues den el paso a despenalizar el aborto. Con justa razón las mujeres protestan por ello y creo que es un derecho que deben ganar. Los reclamos de las mujeres en general se enfocan principalmente hacia los entes de gobierno, como lo son las instituciones de justicia y de derechos, pero también es una exigencia para los gobernantes, haciendo un gran llamado a ser escuchadas. Sin embargo, mientras todo esto sucede, nuestra clase política, tanto gobernantes como la oposición, han centrado el discurso en un muro, que no es muro, sino valla, y han dejado de lado la importancia de ver las peticiones del movimiento feminista. Es decir, queda claro que tanto al gobierno como a la oposición poco le interesa ver por los derechos de las mujeres, así como las causas que están persiguiendo. No hay más, no es el gobierno nada más, es también la oposición. Comento esto porque en días anteriores que se diera la marcha del 8 de marzo, la oposición centró el discurso en que el gobierno había colocado un muro metálico frente a Palacio Nacional y había protegido zonas importantes históricas de la Ciudad de México, sobre todo del centro. Es por ello que digo que ni al gobierno ni a la oposición les interesa realmente el fondo del problema y de la causa feminista. Mientras el gobierno omite el tema y hasta lo minimiza diciendo que es una idea importada, la oposición pierde la valiosa oportunidad
de ponerle agenda al gobierno, apoyando verdaderamente la agenda feminista con propuestas que puedan ayudar. La razón de todo esto es muy sencilla. No hay peor muro que el ideológico. Es decir, los muros que todos nosotros nos hemos hecho ideológicamente es lo que no permite que avancemos como sociedad, y específicamente en este caso del feminismo. Cada uno de los partidos políticos de nuestro país, detrás de su muro de ideas conservadoras y sus intereses políticos, evitan la acción hacia el movimiento. En nuestro país no existe una verdadera izquierda progresista que ayude a ello. Para empezar, el partido en el poder es un conglomerado de diferentes ideologías, posturas y corrientes políticas e ideológicas que jamás van a llegar a ser una verdadera izquierda que vea en pro de los derechos humanos y de la justicia social. Y bueno, ¿qué decir de nuestra derecha, que presenta la imagen del conservadurismo más rancio y cerrado ideológicamente, y que jamás va a permitir que este tipo de derechos, como por decir el aborto legal, sea posible en nuestro país? Muchos de los estados que no lo han avalado están bajo el gobierno del PAN, ¿sí? Entonces es una derecha que no está dispuesta a apoyar estas exigencias del feminismo. Es por ello que los movimientos feministas en nuestro país no luchan contra las vallas metálicas o muros, como lo ha llamado la oposición. Las feministas en nuestro país están luchando por derrumbar el muro ideológico de nuestra clase política, no solamente de los gobernantes, sino de toda la clase política, porque no es un tema exclusivo de este gobierno. Todos han actuado de la misma manera, con desprecio e indiferente hacia la lucha feminista. ¿Acaso ya se nos olvidaron aquellas frases de nuestros expresidentes, como por ejemplo de Vicente Fox, que él las llamaba lavadoras de dos patas, o las expresiones misóginas de Peña Nieto, que también decía que él no era la señora de la casa? Y las expresiones del actual presidente no se quedan atrás. Si no han sido directas, pues bien, si han minimizado lo que este movimiento significa. Hasta hoy no ha habido gobierno que luche contra la violencia de género. Tampoco hay ni ha existido un gobierno que luche en favor de los derechos laborales y salariales de la mujer. No hay ni hubo tampoco un gobierno que exija, por ejemplo, terminar con el techo de cristal en el sector empresarial. De nada sirve que en la esfera política estemos hablando de la paridad de género y que cada vez las mujeres ocupan más cargos políticos, etc., si a final de cuentas eso no se refleja en la esfera privada. Para llevar a cabo un cambio en el tema y abrirle las puertas al feminismo y que tenga un gran impacto, tenemos que llevar a cabo un gran cambio en la esfera pública, privada y social. Por otra parte, pienso que el feminismo actual debe derrumbar sus propios muros ideológicos, lo cual no está permitiendo el óptimo avance del movimiento y que de alguna forma las está frenando. Deben expandir sus causas. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente centrarse en la protesta. La protesta es válida y es un gran elemento para exigirle al gobierno. Sin embargo, creo que hasta cierto punto la protesta tiene un límite de acción y de efecto sobre lo que se pretende alcanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Si el movimiento feminista realmente quiere sobreponerse al patriarcado, debe llevar sus causas más allá de la protesta. La presión al poder político no se logra solamente de esa manera. Para ello es necesario llevar al movimiento hasta dentro del poder mismo, con propuestas de ley, por ejemplo, sumar actores como asociaciones civiles que puedan sumar acciones a su causa y que puedan negociar directamente con el poder político. Incluso podrían permitir el activismo del género masculino que se identifica con la causa.
quiero que ustedes me digan cuántos padres, cuántos hermanos, cuántos hijos no han perdido a una mujer. Esto no se trata de hombres contra mujeres, se trata de sumar. Y si el feminismo no logra derrumbar ese muro ideológico en la época actual, creo que tiene un campo perdido de acción. Hoy, ante una sociedad cada vez más polarizada y egoísta, no nos podemos estar dando el lujo de excluir a las partes solamente por ideología. No es una lucha de géneros, es una lucha de causas humanas, y humanos somos todos. Entonces, la valla puesta fuera de Palacio Nacional no le hace daño al movimiento feminista. No reprime las causas feministas, no anula la lucha ni la protesta, pero lo que sí termina con las aspiraciones del feminismo son los lamentables muros ideológicos que como sociedad hemos levantado y que hemos permitido que se perpetúen en el poder y en nuestra clase política. Lo que realmente sí afecta es la indiferencia, el egoísmo y la exclusión de a todos aquellos que pueden sumar y lograr un cambio en pro del feminismo.